Buen día, ¿cómo están? ¿Todos bien? ¿Me confirman el sonido y Bien, empezamos? buen día, se escucha todo bien, se ve la pantalla también. Perfecto. Bien, vamos a continuar entonces viendo las partes del ecosistema de Hadoop, ¿no? Como hemos ido ya revisando, el mismo Hadoop, luego hemos visto MapReduce, luego, bueno, antes de MapReduce hemos visto Data Lake como un concepto que soportaba todo tipo de datos, que es lo que también nos permite hacer Hadoop, ¿no? Pero el Data Lake como herramienta es específicamente para soportar, ¿no? Ese tipo de de datos de diferentes estructuras, además nuestros no solo estructurados. Ya, entonces luego hemos visto Hive, la anterior clase, que era, perdón, sí, Hive, que tenía un lenguaje de SQL para procesar grandes volúmenes de datos. Y hoy día vamos a ver Pick, que también es para eso, pero vamos al final de esta clase, vamos a ver las diferencias respecto a diferentes aspectos de estas dos herramientas, porque van a ver que en estas diapositivas se parecen mucho y van a pensar que básicamente es lo mismo, pero tiene sus diferencias bien específicas dependiendo a lo que quieran, de qué forma quieran utilizar y con qué herramientas se van a, digamos, sentir más cómodos, ¿no? Entonces, como introducción a Apache ya han visto que era una empresa que tiene diferentes herramientas, entonces es una de ellas, es Pick, ¿no? Apache Pick, que se la llama, es una plataforma de alto nivel para crear programas que ejecutan análisis de datos de grandes conjuntos usando Hadoop, ¿no? Dentro del ecosistema de Hadoop. Ofrece un lenguaje de scripting, ¿ya? A diferencia del otro que era SQL, este es de scripting. SQL es de texto, ¿no? O sea, es de un lenguaje estructurado. En cambio, este es de scripts, o sea, son conjuntos de, digamos, de funciones, ¿no? Los scripts se podrían llamar así, que van secuencialmente siendo llamados. Entonces, a este lenguaje de scripting se llama PIC-Latin, ¿ya? Un nombre, no sabemos de dónde saldrá, pero ese es el nombre del lenguaje de scripting, que es para procesar los grandes volúmenes de datos, a diferencia de Hive, que era HSQL. Ya esa es una diferencia, que simplifica el procesamiento de datos en entornos de Big Data. ¿Listo? Entonces, ¿cómo está compuesta su arquitectura y conceptos básicos que podemos mencionar de PIC? Es de que soporta datos estructurados, no estructurados y semi-estructurados, como desde el principio que hemos mencionado, con la diferencia de Business Intelligence, de Big Data, ¿no es cierto? PIC maneja diversos formatos de datos, desde registros con campos bien definidos hasta textos sin formato y datos semi-estructurados como son los de JSON. Almacenamiento de datos en Hadoop. PIC se integra perfectamente con el ecosistema de Hadoop y permite el procesamiento de datos almacenados en su file system, que es de Hadoop, HBase y otras fuentes, ¿ya? PIC-Latin es el lenguaje de scripting de PIC que facilita, es el lenguaje de scripting de PIC que facilita la ejecución de ETL. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ETL era un acrónimo?
Sí, no, Es esa combinación. extraer, transformar y cargar. Extract, transform, load. Exactamente, ¿verdad? Entonces, también aquí se hace eso, ETL, ¿no? Pero obviamente ya saben que no es solo estructurado como era antes. Y análisis de datos de manera declarativa, ¿no? Funciones y operadores también tiene PIC, tiene una gama amplia de funciones y operadores integrados para manipular y analizar los datos. ¿Listo? Es decir, es casi como un lenguaje, ¿no? Que está orientado para Big Data. Cargar y extraer datos. Bueno, ¿cómo se hace el análisis de datos con PIC? Se hace cargando, extrayendo datos y de diferentes fuentes, como los Hadoop distribuidos, el file system distribuido de Hadoop, HBase, otra, digamos, estructura, o sea, otra forma, y bases de datos relacionales, y extraer los resultados del análisis. ¿Ya? Lo mismo que en Hive, puede unir y agregar datos para ofrecer, digamos, para combinar y resumir datos de múltiples fuentes, ¿no? Tiene que traer todos sus datos de múltiples fuentes y hacer además filtrado y ordenación. Pueden ser filtrados y ordenados de acuerdo a criterios específicos para facilitar el análisis, ¿ya? Por eso que seguimos también con ese concepto, ¿no? Para poder tener mayor eficiencia, el tema de índices y todo que hemos visto. Optimización y casos de uso de PIC. PIC puede ser optimizado ajustando los flujos de datos, monitoreando además el rendimiento y utilizando técnicas de optimización de almacenamiento. Ya hay que hacer monitoreo para poder ver dónde están los cuellos de botellas y cómo hacer. Es lo que hace en tuning, se llama, ¿no? En bases de datos. Y los manejadores de bases de datos, los mejores, tienen muchas herramientas para poder optimizar haciendo ajustes, parámetros, moviendo parámetros, configurando de la mejor forma, además de poner índices, evitar los, por ejemplo, tipo select asterisco, ¿no? Todo eso hace, cuando trae la mayor cantidad de datos innecesariamente, es que se hace ineficiente las consultas. Se puede integrar con otras herramientas como Hadoop, Spark, Hive y base de datos no SQL. Incluso puede convivir con Hive, ¿ya? Porque van a ver en la parte de las diferencias, precisamente como Hive se va a utilizar para cosas más complejas, o PIC, perdón, entonces Hive para cosas más livianas y más fáciles de. Es fácil confundir, como se estarán dando cuenta. Yo mismo me estoy a ratos confundiendo Hive con PIC, pero precisamente en su examen ustedes lo tienen que tener bien claro y por eso al final les voy a mostrar bien las diferencias. Entonces se integra con Hadoop, Spark, Hive y base de datos no SQL, como MongoDB, Apache, Cassandra, CouchDB, Redis, Neo4j, bases de datos documentales, grafos y seguramente con las bases de datos de AWS. ¿Ustedes saben cuál es la base de datos de AWS? ¿Quién me puede decir? Dynamo se llama. DynamoDB, ¿ya? Es de AWS específica, para ampliar sus capacidades de análisis. Los casos de uso. PIC se utiliza en una amplia gama de casos de uso como análisis de registros, análisis de clientes, detección de fraude, y hemos dado ejemplos en la anterior clase,
y análisis de redes sociales, ¿no? Es decir, las reacciones. ¿Cómo se hace la carga y extracción de datos con PIC? La carga se puede hacer de múltiples fuentes, como archivos planos, bases de datos relacionales y no relacionales, y procesarlos de manera eficiente, ¿no? Manipulación de datos. PIC ofrece operaciones de filtrado, ordenación, unión, agregación para transformar y analizar los datos cargados. Extracción de resultados. Los resultados del análisis pueden ser almacenados en diferentes formatos, como archivos HDFS o bases de datos para su posterior uso. Sí, si hay alguna consulta, me detienen nomás y yo paro, porque son 10, 11 diapositivas, ¿no? Son cosas bien puntuales, pero que no las quiero poner en una misma clase, dos, digamos, juntas, para no confundirlos más. Sí, la anterior hemos visto Hive, Peak ahora, que es bien parecido. Entonces, continuando con respecto al análisis avanzado que se puede hacer con Peak. Sí, esto es un poco la diferencia con Hive. Se puede hacer análisis más avanzados como Hive, ¿no? Porque como tiene otro lenguaje de scripting, el otro es SQL, entonces se puede hacer análisis de series temporales. PIC permite realizar análisis de series temporales como la detección de tendencias y patrones estacionales, análisis de sentimientos, ¿sí?, en las redes sociales, eh, y además se puede hacer minería de texto. Puede aplicar técnicas de minería de texto como la extracción de entidades y la clasificación de documentos incluso. Ya no estamos hablando solo de texto, sino ya de documentos. Los casos de uso de PIC sirve para hacer análisis de registros, para procesar y analizar grandes volúmenes de registros como logs de aplicaciones y eventos de sistemas. Y hemos visto también ejemplos de eso. Análisis de clientes. PIC ayuda a las empresas a analizar el comportamiento y las preferencias de sus clientes a escala, ¿no? Hemos dado ejemplos de Spotify, de YouTube Music y todas las, sea video o música por streaming que hay en grandes cantidades, ¿no?, de usuarios. Detección de fraude también, patrones de fraude en transacciones financieras y otros datos. Análisis de redes sociales se utiliza para analizar y hacer insights, o sea, reacciones valiosas de datos en redes sociales. ¿Listo? Entonces ahí tenemos 4 grandes grupos de los casos de uso de PIC, ¿sí? Como para pregunta de examen. Recursos y comunidad de PIC. Ya en el gráfico ahí vemos algunas cosas que están relacionadas. La documentación oficial de PIC proporciona información detallada sobre el uso y la configuración de la herramienta. ¿Qué decíamos en Hive? Que eran los metadatos, ¿no? Tutorías y cursos también tiene la comunidad de PIC, ¿sí? O sea, está bien desarrollada. Existen numerosos tutoriales y cursos en línea que ayudan a aprender PIC de manera práctica. Y la comunidad de Apache PIC ofrece foros, listas de correo y otros recursos para obtener soporte y compartir conocimientos. A ver, ¿alguien ya ha utilizado? Como les decía en la anterior clase, no estoy seguro si en esa secuencia de videos llegaba a instalar alguna de estas herramientas de Hive o PIC. ¿Quién me puede decir sí o no?
Bueno, yo he utilizado. ¿Ya? Pero ¿cómo has utilizado como parte de esa secuencia de videos? ¿Has instalado recién en esta materia o ya utilizaste antes? No, recién esta materia. Más bien quería comentar, Inge, yo he instalado según las instrucciones que mostró en el Classroom, pero obviamente Ya, había muchos fallos debido a las versiones principalmente y al URL donde están los repositorios. No, no coinciden porque ya son anticuados, digamos, ya están fuera de línea. Había ya. que actualizar, entonces eso da un poquito de complicación para poder instalar todas estas herramientas. Pero finalmente se ha logrado instalar todo eso. Pero lo que le quería comentar es, Inge, he encontrado una OVA listo para usar de Oracle, gratuito. Ya, Una ya, belleza. Todas las herramientas instaladas, y más todavía en herramientas instaladas, unos pequeños ya. ajustes y una belleza, todo funciona a la perfección, le cuento. ¿Por Anoche qué estaba... no nos compartes a todos en el Claro. Classroom? Por eso yo lo tengo abierto el Classroom. Entonces, ¿puedes compartirnos, por favor? Ya hay dos posibilidades, o sea, al instalar la OVA de Oracle, versión Big Data Oracle se llama, Sí, versión 4.11, 4.1.12 más bien es la que funciona una maravilla. Tiene todas las herramientas instaladas, Hadoop, Hive, Spark, tiene Soulkeeper y demás cosas. ya. O digamos, el lío es cuando uno quiere cargar, o sea, ya viene en modo gráfico este OVA, o sea, es facilísimo, puedes navegar, descargar cosas, ¿no? Ya, Entonces, amigable. claro que puedes manejar en modo terminal con Purity también, pero lo que le he hecho es algunos ajustes, o sea, he puesto una carpeta compartida, por ejemplo, que se puede acceder desde cualquier parte, desde mi Windows, por ejemplo, para poder cargar Ya, datos, libros en formato TXT, lo que estamos haciendo, ¿no? sí. ¿Quiere con con ese tuneo o original nomás quieren que les den el enlace de la empresa Oracle? Ambas cosas, ¿no? Porque si, digamos, van a utilizar el básico, o sea, el básico mínimamente, ¿no? Para que todos tengan más o menos la misma herramienta. Como les he dicho, por eso con harta anticipación les he dado es videos y les he advertido, ¿no? Que justamente que no, cada vez que cambian, entonces, como todo lo gratuito, ¿no? Puede quedar sin soporte y sin explicación, ya dejan de dar continuidad. Entonces, esos son los riesgos, ¿no? Cuando uno no paga. Entonces, eso les va a servir a todos. No sé si alguien más ha encontrado eso. Sí, obviamente yo voy a reconocer con algunos puntos, Jesús, lo que tú puedas compartir, ¿no? Para que todos, incluso para el próximo semestre, como han visto lo que ustedes hacen, yo sigo retroalimentando y para guiarles y todos tengan la misma plataforma y la misma herramienta para estar en igualdad de condiciones para el examen, ¿no? Pero obviamente tú estás haciendo una investigación extra y por eso si incluso tu tuning más haces, o sea, nos compartes mejor, ¿no? Sí, una ¿Está belleza, bien? porque le he añadido inclusive algunos módulos de Python como Matplot y demás cosas. Entonces ya me Ya, grafica, o le doy un libro, lo que sí, hace es, digamos, con el jar que tenemos, con ese jar word count, me cuenta las palabras, ya, ¿no? Lo saco un archivo, un sí, auto. Ese con Hive he hecho el programa para que pueda clasificar, digamos, por orden de importancia las palabras, de más a menor. Con Pique ya, puedo hacer, digamos, que me extraiga los 10 más importantes, las 10 palabras sí, más significativas, digamos, del libro. Y con Python, con sí, el Matplot, he logrado que grafique, digamos, en modo gráfico, en pantalla, todas o sea, buenísimo. las incidencias. Pero, o sea, ahorita lo tengo cargado incluso, o sea, está muy lindo este Big, me encanta, está súper bien. Qué bien, me Y alegro les que lo pasaré, estés son volviendo. como, son como 24 gigas, pero Inge, lo que me ha resultado, pero es ya totalmente gráfico, funcional, modo texto. Ya,
Yo les puedo dar los dos, ¿no? El enlace Excelente. del de Oracle, que es licencia gratuita, y también Sí, pasar mi tuneado, digamos, que ya está listo para meter un libro, meter un SQL, lo que sea, y te lo hace todo ese proceso que acabo de decir. buenísimo. Esa es mi intención, o sea, en la materia, han visto, yo no les doy, o sea, yo no soy, digamos, el que les voy a enseñar las herramientas, sino esta teoría, pero les doy el camino para que ustedes, o las herramientas, como esos videos que, bueno, ya han superado el tema de los que han estado discontinuados, y, eh, y esa es una gran satisfacción que ustedes puedan, o sea, al final yo quiero que aprendan, que tengan experiencia, ¿no? Que la materia les sirva como una experiencia, no como la teoría, que al final la teoría uno se puede olvidar, pero si no implementa, ¿no? Por eso hago hincapié y les doy más valor, porque ustedes cuanto más nota tiene una parte, como en este caso la práctica, entonces se motivan más para eso y bueno, es el resultado es el que tú estás compartiendo y me encanta tu motivación y esa participación que tienes, ¿no? Entonces, y que toda esta teoría se puede plasmar, ¿no? Y es lo que estás demostrando. Entonces, por eso es que quiero llegar a al examen ya con todos ustedes listos para aplicar y nada más implementar en lo que ese día sea algo, digamos, diferente a lo que han hecho antes, ¿no? Pero básicamente es como que ya tienen sus plataformas, Ya, en el buscan Classroom, los datos diferentes. en el Classroom voy a poner el enlace de ambas cosas y a ver si Haz de pueden. cuenta que tú eres el profesor. Justamente hay una forma, hay una incluso en la teoría de las formas de dar clases, que se llama la clase invertida, ¿ya? Es justamente en esta materia que yo aplico eso, donde yo les doy, digamos, la teoría, las herramientas, los datos, o sea, todo esto que estamos viendo, y ustedes en realidad con eso ya encuentran, investigan y plasman, ¿no? En algo real. Entonces, eso está funcionando de maravilla, ¿no? Por lo menos contigo, el resto me imagino que algo también, o sea, han debido hacer, no quiero desmerecer a nadie, tal vez no están compartiendo así como vos de forma tan amplia, pero está funcionando, ¿no? De esa forma, la clase invertida. Tiene su término en inglés también. Sí, adelante, ¿qué más quieres decir? No, bueno, voy a poner mi teléfono para que me pregunten, porque como lo he configurado, yo solo sé algunas cosas que tiene, ¿no? Por ejemplo, el IP que comparte la carpeta pública, o las Sí. direcciones, por ejemplo, que sale por web, por browser, ¿no ve? Las direcciones de Hadoop, de Hive, de Peak, esas cosas, son algo Ajá, diferente. Otros puertos son, digamos. Entonces, voy a poner mi teléfono para que me pregunten por qué puerto sale, o claro, eso, ¿no? Para que puedan utilizarlo. Voy a poner más login, excelente. las dos cosas, el Ya, tuyo y el original. excelente. Y es una, digamos, una enseñanza de que lo que les va a pasar en su vida profesional, ¿no? O sea, uno puede estar muy egoísta y haciendo sus cosas, ¿no? O compartir. Y todo lo que se comparte, especialmente ahora que tú vas a compartir, te vas a poner en esa responsabilidad de que todos entiendan, ¿no? Y por eso que a mí me gusta dar clases, porque uno se actualiza, dos, o sea, la mejor forma de aprender, ¿cuál es? Enseñar, ¿no? Entonces, tú, por ejemplo, haciendo esto, vas a aprender más y obviamente te va a ser más fácil, ¿no? Si te van a preguntar y todo. Entonces, el término que les decía, y si lo pueden ver, acabo de googlearlo, se llama, no me acordaba el término en inglés, es flipped classroom. Es un enfoque pedagógico que cambia el orden tradicional de las clases. La introducción directa se realiza fuera del aula, normalmente a través de videos, lecturas o podcasts, y el tiempo de clase se utiliza para actividades más activas y participativas como debates, proyectos en grupo y resolución de problemas, ¿no? Entonces, eso es precisamente lo que
estoy aplicando, ¿no? Digamos, metodologías de enseñanza más nuevas, ¿no? Por cómo vas a decir, o sea, cómo un alumno es el que va a dar, digamos, una clase o es el que va a mostrar la forma de hacer algo, ¿no? Y precisamente es eso, porque ese reto que tiene, en vez de estar de forma pasiva, escuchando, 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 aprendiendo, nada, es el que más bien se cambia, ¿no? Flip it, por eso es invertido, se invierte los papeles, ¿no? Buenísimo. Entonces, para concluir, tenemos, para que les quede claro las diferencias, y bueno, vos vas a entenderle bien porque ya has visto para qué sirve. Esto, en todo caso, nos va a decir, no, eso no es cierto, y yo lo voy a aceptar, porque precisamente tú estás en la práctica, ¿no? Hive y Peak son dos herramientas utilizadas en el ecosistema de Hadoop para procesar grandes volúmenes de datos, pero están diseñadas con propósitos y enfoques ligeramente diferentes, ¿no? Es más, pues se complementan, como en algún momento hemos dicho. El tipo de herramienta, Hive es un Data Warehousing Tool, el Peak es Data Flow Language and Environment, ¿no? Es más de ambiente. Sí, un lenguaje de ambiente. El lenguaje Hive utiliza el Hive EQL, que es similar a SQL, y bueno, por eso se le pone HQL como sigla, ¿no? Pic Latin es un lenguaje de scripting. Eso, por ejemplo, no, a mí particularmente me da curiosidad quiénes son los que han creado, ¿no? A veces uno dice Facebook, ah, sí, es una red social y ya, ¿no? Pero detrás están todos los ingenieros, hay grupos de investigación y desarrollo que trabajan, siguen trabajando en otras cosas y no paran. Y su presupuesto son 20% de lo que ganan, 30% de lo que ganan. Por eso es que nunca para la tecnología, porque no se conforman con lo que logran. Siempre están haciendo más cosas y por eso Facebook no se muere, ¿no? Porque no solo es la red social, sino vean que son herramientas para Big Data también. Entonces Hive ha creado Facebook y Peak ha creado a Yahoo. Yahoo también uno diría ya se ha muerto porque era el primer buscador que existió, ¿verdad? Y cuando apareció Google ya nadie utilizaba Yahoo. Pero miren, Yahoo sigue existiendo, está vigente y siguen trabajando, ¿no? El uso ideal de Hive es consultas de datos que se asemejan a operaciones SQL estándar. En cambio, en Peak es para procesamiento de pipelines de datos complejos y transformaciones que requieren múltiples pasos. Ya ahí está la complejidad, es más en Peak, para cosas más complejas. Modelo de ejecución genera trabajos MapReduce debajo de sus consultas HQL. En cambio, en Peak interpreta, compila Peak Latin en trabajos MapReduce o TEST. Facilidad de aprendizaje, más fácil Hive, porque se asemeja a SQL. Cambio Peak requiere aprender, ¿no? Algo nuevo que es Peak Latin, pero para ustedes que están como esponjas, le llamaremos, o sea, fáciles de todo, están aprendiendo a su edad, todo es para aprender y aprenden muy rápido, ¿no? Cuanto más niño, han visto los niños cómo aprenden un idioma, un deporte, lo que sea. Entonces ustedes a medida que están creciendo, o sea, teniendo más edad, ¿no? Entonces aprenden y justamente en esta edad están en la universidad. Tantas herramientas tienen a su disposición, ¿no? Esa es la gran ventaja. Entonces, por eso es que algunos son más competitivos que otros. Los que se quedan tranquilos o los que están más activos para este mundo es bien competitivo, ¿no? Entonces, ahí está. El Peak Latin es intuitivo. Para ustedes va a ser fácil para desarrollar scripts de procesamiento de datos, aprender algo nuevo. Y para la última de diferencias, en cuanto a optimización, Hive tiene algunas optimizaciones automáticas, pero menos flexible comparado con Peak. Peak permite optimizaciones manuales más controladas,
y es más flexible en la manipulación de datos. La interfaz de Hive, principalmente a través de consultas basadas en texto, están realizadas, ¿no? En cambio, PIC se hacen scripts que describen flujos de datos. Los tipos de datos, Hive trabaja mejor con datos estructurados, ¿no? Si bien trabaja también no estructurados, pero mejor, dice, ¿no? Maneja bien datos semiestructurados y estructurados. En el caso de PIC, ¿no? Y el tema, en cuanto a la interacción de datos, está más orientado a análisis ad hoc, en el caso de Hive, y además a generación de reportes. En el caso de PIC, está más orientado a procesamiento en lotes de grandes volúmenes de datos. ¿Bien? Entonces, como conclusión, hasta ahí, Jesús, ¿estás de acuerdo con las diferencias? Sí, ¿Correcto? está Según bien. tu experiencia. De Sí, acuerdo, ¿ya? Entonces está validado y todos nos quedamos con esa idea. En resumen, Hive es más adecuado para usuarios que necesitan realizar consultas tipo SQL sobre datos almacenados en Hadoop y prefieren una sintaxis familiar. Por otro lado, PIC es mejor para desarrolladores y ingenieros de datos que necesitan crear flujos de procesamientos de datos más complejos y están cómodos con un lenguaje de scripting específico que ofrece gran flexibilidad para manipular datos. Ambas herramientas son poderosas para procesar Big Data, pero se adaptan a diferentes necesidades y habilidades de los usuarios, ¿no? Necesidades, bueno, en base a lo que tengan como objetivo, ¿no? Que quiere realizar. Bien, eso es la clase de hoy. Si alguien más quiere participar, preguntar o comentar sobre cómo le está yendo en su trabajo, en su ambiente, ya saben, hoy día vamos a tener una gran ayuda de Jesús para seguir trabajando en sus ambientes. O sea, una nueva, pues, digamos, una nueva opción, ¿no? Que yo no les he compartido. Les he dado dos alternativas y esta sería una tercera que la vamos a formalizar en cuanto ustedes me den la retroalimentación, ¿no? Que todos pueden, ya van a poder tener instalada y funcional. Lo bueno es que estamos haciendo todo con tiempo, ¿no? Entonces, nos faltan, como les he dicho, 3 clases, nada más teóricas, y luego nos va a dar tiempo como unas 2 semanas para hacer más temas de práctica, cosa de que todos lleguen bien preparados, ¿ya? Esa es mi intención, que la materia les sirva para aprender, para que salgan con experiencia. Sí, las clases que nos faltan es de Yarn, que algún rato ya hemos visto su concepto, y después HDFS, que es el file system, ¿no? Donde se almacena y todo. Muchas veces ya los hemos mencionado, pero vamos a hacer una clase específica de eso. Sí, o sea, hoy es miércoles, sería viernes y miércoles. Y de ahí en adelante, todo para prepararnos para el examen, que va a ser la práctica, ¿no? Ahora tienen que resolver algo, por eso es que tienen que tener bien, no solamente instalado, probado, con los ejemplos que he ido mencionando en todas las clases, sino, digamos, con la ya experiencia de ustedes, ¿no? Experiencia de haber hecho diferentes tipos de escenarios para para ese ambiente, ¿no? Para que funcione. Muy bien, eso sería todo. No tienen más consultas. Voy a dejar de grabar y nos vemos el viernes. ¿De acuerdo? Todo virtual como hasta ahora, por estos días, ¿no? El examen obviamente va a ser como la anterior vez.
las dos anteriores veces. Que estén bien, nos vemos en 2 días. Hasta luego.